Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. El mensaje esta noche es como una parte B o continuación del mensaje de la mañana. Cosas que algunos han oído, pero es importante recordar, y cosas que algunos nunca han oído, sobre todo considerando que como están siendo vistos estos audios o videos, qué importante, hermano, predicar la palabra de Dios. Así que voy a dar lectura a todo el capítulo 24. Síganme con su vista. Mateo 24 dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, del fin del mundo, del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Alguien me preguntaba hoy, ¿dónde habla la Biblia hoy en día de pestes o pandemias? Bueno, aquí está. No es el único lugar, pero ¿necesitas más? Si este fuera el único, ¿tú dirías que entonces lo que está pasando hoy no tiene nada que ver con la palabra de Dios? Si fuese el único, y no lo es. Pero hay gente que dice: muéstrame versículo tras versículo, si no, no me persuado. Hermano, bastaría con uno. Habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Al escuchar, voy a leer más todo el capítulo, pero al escuchar el hecho de que habla falsos profetas, la pregunta debe surgir en la mente: ¿cómo puedo saber si al oírte a ti, a mí como predicador, que tú no eres un falso profeta? O cuáles sí son falsos o cuáles no son falsos. Y desde que yo era bebé en la fe, no sabía gran cosa de la Biblia, pero había un versículo que me ayudaba con esa pregunta, y es aquel donde Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, observarlos. Puedes engañar con la boca, pero no puedes engañar con tu vida. Y puedes discutir doctrina todo el día que tú quieras, pero no puedes discutir los resultados. Versículo 12: Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, o será resguardado o protegido de todos los males. No está hablando de la salvación que es del infierno. Esa salvación viene por la fe en Jesucristo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es un versículo que hay versículos en todo pasaje que deben resaltar. Este es uno de ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre hace, si el Señor nos llegase a sanar de esta pandemia, no es simple y sencillamente para que todo siga siendo más de lo mismo. Todo el mundo siga haciendo su trabajo, su negocio, su labor, hacer más dinero, abrir nuevos negocios, estudiar nuevas carreras, buscar mis nuevas metas, mis realizaciones personales. Si el Señor permite que salgamos de esto y que la vida de alguna manera se restaure, es con un propósito principal de Él. Y no es que lo diga uno por ser predicador.
Yo no nací siendo predicador, pero vine a ser predicador al entender los propósitos de Dios y, por supuesto, su llamado. Pero el propósito de Dios es justamente lo que está pasando ahorita, que a pesar de los encierros de tanta gente, la palabra de Dios no está encerrada. Amén. Pablo lo dijo: yo estoy encarcelado, pero el evangelio no está preso. Y la palabra de Dios no está presa, no está encerrada. Con mayor razón, mientras el hombre está preso en casa, en arresto domiciliario, la palabra de Dios está corriendo más que nunca por todo el mundo. Ese es el propósito de Dios, ahí mencionado en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Es similar el pasaje al que vimos en la mañana en Marcos 13. También es paralelo con Lucas 21, hablando de las cosas del fin. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué el Señor dice estas cosas? Mira, primero dice, cuando venga la abominación desoladora, el anticristo será revelado. Él ofrecerá un sacrificio en el templo a su nombre, como Antíoco Epífanes ya lo hizo tiempo atrás, y será un tiempo donde el anticristo es revelado y él perseguirá al pueblo de Dios. Entonces, por eso él dice aquí que los que están en Judea huyan a los montes. Y dice, qué difícil va a ser huir para una que está embarazada. Amén. Qué difícil va a ser huir para alguien que tiene niños de brazos, niños que están criándose. Qué difícil va a ser huir si es invierno por el clima de gran frío y el clima inhóspito para ir a esconderse a los montes sin las comodidades que uno requiere para hacer la vida regular, ya no digamos en el invierno. Y luego dice que no sea en día de reposo. Hablando a los hebreos, porque en el día de reposo uno pues debe estar como estamos ahorita, encerrados y no haciendo largos viajes. No van a poder viajar todo lo que pudieran viajar en un día, sino nada más cortos caminos, cortos lapsos de distancia. Porque dice ¿por qué? Versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto debiera llevarnos a reflexionar en las tribulaciones que ha visto la humanidad. Y qué triste es ignorar la historia, porque quien ignora la historia está condenado a repetirla, excepto que aquí no solamente habla de una repetición, sino de un aumento en la carga de sufrimiento, de dolor, de tribulación. Y claro, sabemos que esto es para los que no han creído en el Señor. Sabemos que el Señor viene por su pueblo antes de estas cosas. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes. Un corto versículo, el 25. Yo os lo he dicho antes. ¿Pero por qué está ahí? Para que no caigas presa de el pavor, el miedo, el temor, la preocupación. Que hoy hay más pavor que virus. Y ese pequeño versículo, el 25, dice, yo ya se los dije, date por enterado. Mira, una guerra a veces es ganada cuando aprovechas el factor sorpresa, cuando le caes encima al enemigo o te caen encima. Antes de que tú puedas siquiera agarrar escudo, defensa, protección, refugio, el factor sorpresa es importante. El Señor dice, no sucumbas al factor sorpresa, no te des por... estas cosas pasan y la gente dice, pastor, lo que está pasando, lo que viene, y no estaba ya predicho que viniera. ¿Por qué sorprendernos cuando el Señor simplemente... Sí, yo sé que es admirable el ver profecía desarrollarse delante de nosotros, pero el Señor ya lo había dicho. No debiera sorprendernos. Entonces él concluye, después de que nos lo dice, así que, si os dijeren, mira, está en el desierto, o cuánta gente se va a dejar llevar, vamos a hacer la peregrinación. No salgáis, dice él. O mirad, aquí está en el aposento, no lo creáis.
Porque toda clase de falsas noticias salen y ahí va la gente corriendo para acá y para allá. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Él no requiere que tú viajes por Él. Él se da a conocer. Él es capaz de darse a conocer. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y voy a seguir leyendo para terminar el capítulo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. ¿Crees que es muy terrible lo que estamos viendo? Aún hay más. Las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué lamentarán? Por no haber creído en Él. Porque ciertamente no hay lugar sobre la faz de la tierra donde en algún punto de la historia, si no es que hoy, el mensaje de Cristo ha llegado, pero muchos se rehúsan a creer. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y otra vez una parábola aquí de la higuera. Aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. ¿Qué tan cerca? En la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación, y en la mañana les decía, ¿cuál es la generación? La generación de la iglesia. Hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces nadie puede poner fechas. Mas como en los días de Noé, ¿se acuerdan los días de Noé? Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Tenemos algunos que se quieren casar todavía, ¿verdad? Amén. Viene la boda de Alfred. ¿Dónde está? No vino esta noche. Y la boda de Noelito, y algunos que todavía no avisan, ¿verdad? ¿Cuándo? Pero quisieran, Señor, aguanta tantito. Bueno, así eran los tiempos de Noé. Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron. Podríamos decir, no, ¿qué va? Aquellos pudieron haber entendido, pero nosotros sí entendemos todo hoy, ¿de verdad? ¿O somos igualitos que la gente de aquel tiempo? No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Es el arrebatamiento. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, la gente hoy está preparada, ya compraron sus provisiones, por si viene algún tipo de escasez. Qué bueno, pero ¿estás preparado para la venida del Señor? Esa es la preparación más importante, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Yo no pienso que venga esta noche, pero puede. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, y los siervos nos representan a nosotros, hermanos, al cual cuando su Señor, o Cristo, venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Ay, qué triste que muchos, ya no digamos inconversos o religiosos, aún cristianos, se han dado por vencidos. Mira, hay quienes habían dejado ya la iglesia por algún motivo u otro, el que sea. No estoy juzgando a nadie. Y hoy que no pueden venir, ahora sí muchos están extrañando la iglesia. Pero pasa a veces que decimos, mira, el Señor si viene, si no viene, tarda en venir.
y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa frase, el lloro y el crujir de dientes, la usó Cristo muchas veces para describir el lugar de fuego y de tormento, el lugar de condenación. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, a entender un poco más acerca de las cosas que aquí tú nos estás enseñando. De nuevo, es el Evangelio de Mateo. 2000 años, ¿cuántas generaciones no han vivido en 2000 años? La generación presente, después de tanto conocimiento y de tanta enseñanza y de tanta ciencia, debiéramos ser expertos, Señor, en conocer lo que aquí se describe. Y Padre, tristemente sigue siendo este libro, toda la Biblia, uno de los más desconocidos sobre la faz de la tierra. Algunos no tienen ni siquiera una copia, muchos la tienen y la tienen colectando polvo. Padre, muchos la tienen, tratan de abrirla y no la pueden discernir, porque se requiere el discernimiento espiritual, la presencia del Espíritu Santo, quien lo inspiró al libro a través de hombres fieles de la antigüedad. Es el mismo Espíritu que obró a través de ellos, que hoy mora en nosotros, para darnos entendimiento de estas cosas. Abre nuestro entendimiento, Padre. Gracias, Dios, que estás abriendo tu palabra y la revelas a nosotros, que teniendo ojos nos permites ver y que teniendo oídos nos permites oír. Ayúdanos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Esta profecía de Cristo y las cosas que habían de venir es dada en Jerusalén en su entrada por última vez antes de su pasión, su muerte, sepultura, resurrección, ascensión al cielo. Es paralelo con el pasaje que leímos en la mañana de Marcos 13 y el de Lucas 21. Se refiere a la destrucción de Jerusalén, ciertamente, cuando habla de las piedras que ya no estarán ahí en el año 70 de la era cristiana, pero también, por supuesto, que habla acerca de su segunda venida. Ahora, ¿en qué contexto está dando Jesús este pasaje de Mateo 24? Pues si retrocedemos un poquito a Mateo 21, cuando Jesús entra a Jerusalén, ahí está, si usted ve el título de Mateo 21, dice, la entrada triunfal en Jerusalén, es recibido como un héroe, y la gente que está diciendo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. A Jesús les dijo, llegará el día cuando, habiéndome rechazado, no me verán, sino hasta que digan esas mismas palabras que dijeron cuando Cristo entró, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estoy seguro que los pueblos y naciones, no solamente Israel, están cada vez más cerca para decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Obvio que encuentra la corrupción ahí de que había en el templo de los cambistas de dinero y Él los corre con una ira divina y luego es cuestionado con qué autoridad, quién eres tú para hacer estas cosas, y se le cuestiona. Pero vemos también ahí una maldición de una higuera que Jesús quería fruto y no le dio, y dijo, nunca más nazca de ti fruto. ¿Cómo hay rechazo del Señor? Y Él habla de la fe y dice, ahí estoy en Mateo 21, versículo 21, Jesús dice, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, cuando la maldijo y murió y no hubo fruto. ¿No se asemeja eso a lo que ha tristemente pasado con Israel, de que le rechazó y en siglos no ha habido fruto? Pero no se ha olvidado. El pacto de Dios con su pueblo Israel es eterno, no los ha abandonado, serán restaurados. Pero mira por cuánto tiempo no ha habido fruto en cuanto a la salvación de las almas como nación en Israel, y cómo el Señor ha provocado a celos a su propio pueblo Israel, dando el evangelio y su palabra a aquellos que no eran pueblo, nosotros los gentiles. Y luego en el versículo 23 vemos que los principales sacerdotes y los ancianos vienen y ahí cuestionan a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Lo que hizo en el templo. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees para correr a la gente? ¿Quién te dio esa autoridad? Jesús les dice, bueno, yo también les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿De veras quieren conocer quién soy? ¿De veras quieren conocer por qué tengo autoridad? Les contesta con una pregunta, porque dependiendo de la respuesta que ellos den a la pregunta que Jesús les hace,
tendrán la respuesta de con qué autoridad Jesús hace lo que hace. En esa respuesta que ellos dieran a la pregunta de Jesús, encontrarían la identidad de Jesús. Porque Juan era el precursor de Cristo, el que preparaba el camino. Y al preguntar acerca de Juan, Jesús, a las autoridades, ellos meditaban sobre la pregunta de el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Y sigue siendo una pregunta que todos tenemos que encarar hoy en día. ¿La predicación de la palabra de Dios es del cielo o es de los hombres? ¿La palabra de Dios misma es del cielo o es de los hombres? Porque presentas el evangelio y la gente cuestiona, esa es una palabra de hombre, no es palabra de Dios. Qué fácil lavarse las manos como Pilato, rechazando la palabra de Dios, pero sintiéndote mejor en que no rechazas a Dios sino a los hombres. Es exactamente el mismo problema del cual adolecía el pueblo de Israel liderado por Moisés. Cuando Dios, queriendo hablar con el pueblo directamente, el pueblo decía, no nos hable Dios directamente, ve tú a Dios y tú habla a nosotros de parte de Dios, no sea que muramos. Porque sabían que es cosa dura rechazar a Dios, pero era cosa fácil rechazar al hombre, en aquel caso Moisés. Y aquí era fácil rechazar a Juan. Y ellos meditaban entre sí para dar respuesta a la pregunta, si decimos que vino del cielo el bautismo de Juan, entonces nos va a preguntar, ¿por qué pues no le creísteis? Por supuesto, ellos, mira, no son tontos. ¿Cómo entendemos a la perfección todo anuncio del coronavirus? Las estadísticas, las tablas, las curvas de crecimiento. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo podemos echar matemática y calcular y entender todo? Pero cuando se trata del mensaje de la palabra de Dios, ¿cómo parecemos torpes en entender? No somos torpes, somos evasivos en no querer encarar lo que el Señor quiere que encaremos. Porque si lo encaramos y dejamos que Él nos encare a nosotros, hallaremos la verdad. Así que ellos dicen, bueno, si decimos que del cielo, era el bautismo de Juan, van a decir, entonces, ¿por qué no lo creísteis? Y ahí hubieran tenido de dónde venía la autoridad de Jesús para hacer lo que Jesús hacía, porque Juan hablaba de la venida de Cristo. Y como Jesús, decía Juan, era mucho mayor que Él mismo, que no era digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Pero luego dice, y si decimos que viene de los hombres, el bautismo de Juan, era lo que ellos querían contestar, tenemos al pueblo, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta, y vaya que lo era. Así que, ¿qué escogen ellos decir? No sabemos. Y porque escogen la ignorancia voluntaria. Mira, nacemos en ignorancia, pero cuando tu ignorancia es por conveniencia, cuando tu ignorancia es por no enfrentar la verdad, cuando tu ignorancia es así como ellos escogida, es negligencia. ¿Y qué les responde Jesús cuando Dios dice no sabemos? Entonces tampoco yo les digo con qué autoridad tengo estas cosas. Encara la pregunta que yo te hice y en la respuesta que tú me des a mi pregunta, tienes la respuesta a tu propia pregunta. Pero vemos el rechazo. Y ciertamente no vemos el mismo rechazo hoy en día. Aquí lo rechazaban las autoridades eclesiásticas o religiosas judías de aquel tiempo. No sigue siendo hoy en día que todo el mundo tiene un status quo donde no me lo muevas, yo ya tengo mi religión, yo ya tengo mi forma de pensar, yo ya tengo mi forma de ser. Y en todo ello rechazaron al mismo Cristo al punto de que estas autoridades religiosas fueron los que estuvieron detrás de la crucifixión de Cristo. Los que incitaron a aquellos que recibían a Cristo para, como Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, lo recibían como un héroe. Y ellos mismos incitaron a esos que alardeaban a Jesús como el rey que es, a que ahora después dijeran, crucifícale. Tiene otra parábola después de esa historia, la de los dos hijos, donde habla de que un hijo obedeció al padre y otro no lo hizo. Aunque uno dijo sí, pero no obedeció, y uno dijo no, pero sí obedeció. Los que dicen sí, representa otra vez a ellos mismos, al pueblo de Dios, al pueblo judío, que dicen sí, Señor, a todo lo que dicen los profetas, pero luego van y no lo hacen. Y luego los que el hijo obediente, que primero dice no y rechaza, representa a los gentiles.
o aquellos que de alguna manera no parecerían ser los escogidos, pero luego son los arrepentidos y lo hacen. Y cuando él explica esa parábola, les dice de esta manera, de nuevo, ¿a quién está hablando? A los principales sacerdotes, ¿recuerdas? Y a los ancianos del pueblo, ahí lo ves en el versículo 23. Pero en el versículo 31, Jesús les dice, de cierto os digo, que los publicanos, gente corrupta, eran los funcionarios públicos, y las rameras, así que estás juntando lo peor del pueblo, los funcionarios públicos corruptos y las rameras, dice, ellos y ellas van delante de vosotros al reino de Dios. Ustedes que son religiosos, quién sabe si entren al reino de Dios, pero los más pecadores son los primeros en entrar. ¿Sabes por qué? Porque primero en su pecado rechazan, pero son los primeros en arrepentirse. Son los de corazón más dócil. Y ustedes que se sienten sanos, buenos, seguros, son los que probablemente ni entran al reino de los cielos. Oh, hermano, la religión es lo que más condena gente al infierno. ¿Por qué? Porque da un falso sentido de seguridad. Yo ya tengo, bueno, ve las escrituras. Es solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo. Solamente en Él. Y los musulmanes, y es a todo mundo le ha sido dado el conocer el nombre de Jesús. Y la ley de Dios está escrita, ¿no veíamos en la mañana? Que está escrita en los corazones, aún de aquellos que no conocen al Señor. Y luego vemos otra parábola, la de los labradores. Todo esto es contexto para Mateo 24. Es la entrada de Cristo a Jerusalén. Los labradores malvados, el Señor habla de sí mismo como un terrateniente que cede su viña a estos malos obreros, representando a los judíos, y cómo les envía siervos o los profetas a quienes mataban o apedreaban o golpeaban. Ahí lo dice en el versículo 35. Y luego el dueño de la mies o el dueño de la viña dice, enviaré a mi hijo, porque versículo 37, tendrán respeto de mi hijo. Pero cuando ellos ven venir al hijo, dice, matémosle y apoderémonos de su heredad. No queremos al hijo, no queremos a Dios, queremos lo terrenal, queremos la propiedad. Dime, ¿por qué razón se pelean guerras en este mundo si no es para uno apoderarse de los bienes de otro? ¿Sí o no? Sea la nación, sea los bienes, sea el ponerlos en esclavitud o bajo yugo, es simple y sencillamente por lo que vemos aquí. Es la causa de las guerras. Y tomaron al hijo y lo mataron. Tanto como mataron a los profetas, mataron al hijo. Entonces, ves que todo lo que describe Cristo es en un contexto de el rechazo y cómo el Señor los condena. El capítulo 23 de Mateo es la acusación de Cristo contra escribas y fariseos, de nuevo, autoridades religiosas. Una y otra vez, hay de vosotros, por ejemplo, el versículo 13, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los que quieren ser salvos no los dejan entrar. Ustedes no son salvos, ciertamente no creen en Dios, no siguen a Dios, no reciben a Cristo, no le obedecen, pero luego hacen proselitismo con otros y no los dejan entrar, no les dejan ver la verdad. Ponen una especie de filtro de que es a través de mí y nadie más. Y no, el único que puede decir es a través de mí es Cristo Jesús y nadie más. No es a través de esta iglesia o de ninguna otra, es solamente en Cristo. 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. A las autoridades religiosas. La religión es lo que más va a condenar gente. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué? Por su engaño. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y les habla de su insensatez. No voy a ir a todos los detalles. Versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis. ¿Es malo diezmar? Vamos a leer lo que dice el Señor.
la menta, el eneldo y el comino. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Cuando diezmas, nada más agarras, metes mano en el bolsillo y ahí te va, Señor, para que te contentes, como mucha gente hace. Dice, no, lo que importa realmente antes de que dar tus diezmos y tus ofrendas es lo que hay en tu corazón: justicia, misericordia, fe. Ahí donde mira el Señor. Esto, la justicia, la misericordia y la fe, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? A dar lo material. ¿Sabes qué? En el Nuevo Testamento Jesús no ha cancelado los diezmos y las ofrendas, y tampoco los cancela en tiempos de crisis. Confía en Dios, hermano. El mundo va a estar en crisis y va de mal en peor, pero confía en Dios. Versículo 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, del plato, pero por adentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera esté limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia, etcétera. Versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres. ¿Quiénes fueron sus padres? Aquellos que mataron a los profetas. Hoy decoran los monumentos de los profetas y honran a los muertos, porque ya están muertos, porque un muerto ya no predica, porque la predicación cala y molesta, y queremos que el profeta o el predicador se calle. Y una vez callado, tenemos toda clase de honores para él. Eso es lo que hacen con los sepulcros. Y dicen, si hubiéramos sido nosotros las generaciones anteriores, las de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que, con esas palabras, dais testimonio contra vosotros de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Porque ellos se deslindan, no somos tan malos como nuestros padres, pero fíjate, a uno que era mayor que todos los profetas, vinieron y mataron, son peores que los padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis la condenación del infierno? ¿Has oído gente que dice que cuando alguien se muere, ya todos están en el cielo, ya todos están en el cielo, ya todos están en el cielo? No, el Señor dice, ¿cómo escaparéis la condenación del infierno? No es a la manera que nuestra mente desee o nuestras mejores intenciones o como lo queramos registrar, es conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque el Señor nos prepara para lo que se avecina. Nos muestra nuestra condición y nos incomoda, ¿sí o no? Nos incomoda, pero es por amor que el Señor nos incomoda. Es como el médico que te incomoda y te dice, tienes que meterte a este procedimiento, y dices, no, nunca pensé, pero lo tienes que hacer. Te incomoda, pero es para tu bien. Y como el Señor hace lamento sobre Jerusalén, y como lo hace sobre Jerusalén, lo hace sobre la iglesia hoy en día. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas, estoy en el versículo 37, perdón ahora, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? ¿Cuántas veces el evangelio se te ha predicado? ¿Cuántas veces se te ha invitado a una vida nueva, la que Cristo te ofrece, el ya no andar conforme al hombre viejo, y no quisiste? He aquí, vuestra casa es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis lo que habían dicho cuando Jesús entró a Jerusalén: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya no lo están diciendo. Ya empiezan a decir lo que leíamos en la Santa Cena: crucifícale, crucifícale. Las mismas bocas que le honraban, ahora buscaban su crucifixión. Entonces, hermano, en este contexto llegamos al capítulo 24 y el Señor nos dice las señales del fin. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles son las señales? Y paso por paso nos empieza a mostrar que vendrán muchos en su nombre, y ciertamente hay muchos predicadores hoy en día
¿A todos podemos creer? No, hay algunos que son falsos profetas. Por sus frutos los conocerás. Y luego vemos cómo también nos da señales en el versículo 6. Oiréis de guerras, rumores de guerras, no os turbéis. Versículo 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. ¿Sabes que en medio de esta peste siguen habiendo guerras? No solamente llegó el coronavirus a Siria, Siria ya estaba devastada. Ahora imagínate, ¿a qué hospital van a ir ellos cuando ya están todos bombardeados? ¿Qué farmacias están abiertas? ¿Qué mercado de insumos o de abastos puede haber allá? Si algo podía empeorar, es esta situación para ellos. ¿Tú crees que tú y yo la tenemos difícil? Habrá pestes, hambres, terremotos. Agrégale a esto, sí ha habido terremotos todavía. Le dije la semana pasada, hubo unos terremotos allá en lo que era la antigua Yugoslavia. No recuerdo el país exacto. Se dividió como en 7, 8, 9 países, no sé. Pero hubo un terremoto por ahí. Seguirá habiendo. Agrégale eso. Que eso pudiera venirnos otra vez a nosotros también. Y dice, todo esto es principio de dolores. ¿Qué está haciendo el Señor? Advirtiéndonos, hermano, para prepararnos. Pero de nuevo, ¿cuál es el interés del Señor en todas estas indicaciones? Otra vez el versículo 14, resalta ahí en medio, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál es el interés de Dios? El interés de Dios es el más grande desinterés del hombre. Si ahorita alguien dijera, mira, ya está la medicina para el coronavirus, ya está la vacuna, hay quienes con grandes recursos y medios tomarían el avión, irían a aquel lugar, tomarían el antídoto o la vacuna, la medicina y decir, yo ya puedo andar en la calle porque yo fui a donde quiera que salió. Si es China o si es Israel o si es Estados Unidos o donde tú quieras, ya fui, me puse la vacuna y yo ya puedo andar feliz, no importa quién tosa, estornude en mi presencia, estoy inmune. Mucha gente lo haría. Pero, ¿y acerca de la inmunidad de tu alma para no ser condenada? El antídoto es el evangelio, es la fe en Cristo. Es la única cosa que le importa a Cristo. Porque mira, enfermedades vienen, enfermedades van. Pero la salvación de un alma o la perdición son cosas para siempre, son eternas. Ahí está la verdadera preocupación de Dios. Y ese, en la medida que podamos, hermano. ¿Por qué estamos aquí esta noche? Oh, porque somos unos insensatos, desafiando el salir de la casa. No, porque el evangelio no puede estar preso, porque es necesario que corra. Y eso es lo más importante en la mente y el corazón de Cristo. Y esta es la oportunidad que tenemos. ¿Quién puede ir y tocar puertas? ¿O quién puede ir a las plazas principales a llevar el evangelio? Nadie. Una de las hermanitas estábamos yendo hace un par de semanas con un cubreboca cuando todavía la contingencia no era grave. Había 2 enfermos en Morelos, no recuerdo cuántos en el país, 0 muertos. No había necesidad de aislarse, aparente al menos, pero llevaban un cubrebocas y la gente no quería acercarse a ellas. Se tuvieron que quitar el cubrebocas para que les recibieran el tratado del evangelio. No hay manera de hacerlo de esta forma, pero sí hay manera de hacerla por esta vía ahorita, porque eso es lo más importante. El Señor dijo, ahorita regreso a Mateo 24, pero en Romanos capítulo 10 dice así, Romanos 10, pasajes conocidos para los que somos creyentes, dice el versículo 13, porque todo aquel, ¿cuántos? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Todavía se puede en los días del coronavirus? Sí. ¿Cómo pues invocarán en aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues por eso alzamos la voz, para que se oiga, aún en una noche como esta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso no queremos dejar de predicar su palabra. Versículo 16, Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron el evangelio. Tristemente, eso ha sido y es y seguirá siendo. Muchos creerán por la gracia y misericordia de Dios. Dios puede hacer que corra el evangelio por todo el mundo, pero no te puede obligar a creer. Eso es tu libre albedrío. Eso es tu elección. Ser salvo es una elección personal. Dios te da el evangelio, Dios te da el antídoto, pero si tú no te lo quieres aplicar, sea por la vía que sea, ese es tu problema. El Señor lo hace disponible, mas no todos obedecieron el evangelio.
Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. ¿Estamos oyendo? El oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hay quienes se rehúsan a creer bajo la excusa de que, bueno, a lo mejor yo creo, a lo mejor no creo, pero y si es como dice la Biblia, ¿qué tal de aquellos que allá en lugares remotos no han oído? ¿Tú qué sabes que no han oído? Los que están en los lugares remotos son los más prestos para oír, para creer en cuanto oyen. A lo mejor no se establece una obra, una iglesia, no queda mucho rastro, queda simplemente lo que había desde el principio del mundo, la tradición oral de padres a hijos. Es lo único que queda, sin que una iglesia sea establecida. Pero el evangelio de que llegó, llegó, y Dios es bueno, como lo hace correr, y lo está haciendo correr aún hoy en día. Mira ahí mismo en Romanos, el capítulo 15, y específicamente el versículo 21, como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado, para aquellos que preguntan, y aquellos a quienes nunca les ha sido anunciado acerca de Él, ¿qué va a pasar con ellos? El Señor dice: verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. No te preocupes. No elijas creer o no creer en base a si otros han oído o no. Si tú has oído, tú asegúrate primeramente de que tú eres salvo. Y siendo salvo, abre tu corazón a la obra que Cristo quiere hacer en tu vida. Y Él quiere que en ti también brille la luz de Cristo para que otros a través de ti sean iluminados. Pero si tú te cierras, dime, ¿cómo brillará la luz de Cristo a través de ti? Será una vela más que no se enciende. Y luego habla en Mateo 24, acerca de la tribulación. Mira en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Habla de Lucas 17, a partir del versículo 20 hasta el 37, de la venida del reino de Cristo. De nuevo, pasaje igual que Lucas 21, paralelo también con los que hemos leído en la mañana y ahorita. Dice en el versículo, así como habló en Mateo de los tiempos de Noé, mira ahora en el versículo 28, Lucas 17, 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot. ¿A dónde se fue a vivir Lot? A Sodoma y Gomorra. ¿Qué hacían? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Igual que hoy, ¿sí o no? Igual que en tiempos de Noé, se casaban, daban en casamiento, igual que hoy. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Él no lo creía, Por eso tuvieron que venir los ángeles y prácticamente sacarlo a rastras. Y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Fue destruida. ¿Por qué? Por su no creer, por su desobediencia, por hacer las cosas a su manera. Hay quienes pueden estar escuchando y siguen queriendo hacer las cosas a su manera. Date cuenta cómo terminan los que hacen las cosas a su manera. ¿De veras es tan difícil hacer las cosas a la manera de Dios, el autor de vida, el autor del universo, el creador de todas las cosas, el que mantiene un equilibrio y balance perfecto en todo lo que pasa? Versículo 33, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda la vida, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Oye, si dos duermen en una cama,
quiere decir que son íntimos, ¿cierto? Y lo que ha oído uno, ¿no habrá oído el otro? Sin duda. Pero uno cree y el otro no cree. ¿Cuál es la diferencia entre los que se salvan y los que se condenan? La misma que ha sido a lo largo de la historia, toda generación, todo pueblo, toda raza, toda nación. Unos creen y unos no creen. No es que uno sea más pecador que otro. Los malhechores en la cruz, como leímos en el tiempo de la Santa Cena, eran igual de pecadores, pero uno fue salvo y el otro condenado. No porque uno era más bueno que el otro. A lo mejor el que se salvó era peor que el otro, pero la diferencia está en que uno creyó y el otro no. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Oye, se están moliendo, son compañeras de labor, de trabajo, no platican de estas cosas, pero una creyó y la otra no creyó. Y sigue siendo de la misma manera la actitud de credulidad o incredulidad. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Hermano, estas cosas son reales. ¿De qué otra manera más se puede predicar? No es nuevo el mensaje. Ya para terminar, ustedes, déjame nomás ver si dejé algo pendiente aquí en Mateo. Habla de la venida del hombre, habla de cosas que vimos en la mañana, habla del ejemplo de en tiempos de Noé, lo estuve explicando durante la lectura. El Señor insiste, velad pues, versículo 42 en Mateo 24, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Y luego tiene esta parábola del siervo fiel y prudente para que nos halle fieles, y nos dice velad. Pero para terminar, vaya conmigo ya a 2 de Pedro, capítulo 3, último pasaje al que vamos. 2 de Pedro, capítulo 3. El título del pasaje es El día del Señor vendrá. Y dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio, ¿qué? Entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Pedro está en armonía con el Antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios es un solo conjunto, está en armonía. Y lo repite. Y del mandamiento del Señor, lo que dijeron los profetas, lo que dijo el Señor y Salvador, dado también por los apóstoles, es lo que Pedro está diciendo aquí. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, nuestros días, vendrán burladores. ¿Hay quienes se burlan de los cristianos? Sí, eso no nos ofende. Es exactamente lo que el Señor dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Se burlaron de Cristo. ¿Qué esperamos tú y yo? ¿Que nos reciban con guirnaldas y con honores? Si se burlaron del maestro, ¿qué puede esperar el discípulo? Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias o pasiones o deseos, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No que iba a venir? Predicador, ganador de almas, diácono, cristiano, evangelista, misionero. ¿No que viene y que viene y que viene? Como aquel que dice que se va y no se ha ido. ¿No que viene y no ha venido? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente. Una cosa es nacer ignorante, otra cosa es quedarse ignorante. Es negligencia, es rebeldía. ¿Qué ignoran? Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Otra vez referencia al diluvio en tiempos de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así como pereció el mundo en el pasado por agua, el Señor está anunciando, va a perecer por fuego en el futuro. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La perspectiva del tiempo para Dios es muy diferente que para ti y para mí. En la mañana le decía, ¿qué tal que la contingencia no dura solamente 2-3 meses? Que dure 2-3 años. ¿Qué tal 3 años y medio, como en tiempos de Elías? Algunos ya se están suicidando. ¿Oíste de que el ministro de Finanzas de Alemania se quitó la vida por la desesperación de lo que está pasando? ¿Se suicidó? No es el primero en suicidarse. Ya ha habido varios suicidios. No se esperan ni a que les llegue el contagio. Algunos se van a matar porque aguantar. Algunos dicen, no, yo prefiero morirme. 9.
El Señor no retarda su promesa. Para aquellos que preguntan, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No, no se atrasa. Según algunos la tienen por tardanza, según los que se burlan o se jactan, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, el que no haya venido el Señor todavía es por amor de ti y para que tú seas salvo, para que creas en Él, porque no quiere que te condenes. Más nos convendría contagiarnos todos y morirnos del coronavirus, pero teniendo a Cristo en nuestro corazón, que ser sanados de este virus y morir sin Cristo. ¿Quién te va a librar de la condenación eterna? ¿Qué es lo que Él quiere? Que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El mensaje de Dios es uno, es coherente, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Imitando a Dios, arrepentido, humilde, confesando, temiendo no al virus. No le temas al virus. El virus, en el contexto de todo lo que se ha predicado hoy, es de lo más inconsecuente, excepto que el Señor nos está llamando la atención para arrepentimiento. Pero que si esta estadística, que si esta metodología, que si este laboratorio, que si este medicamento, eso es de lo más irrelevante, disculpe que se lo diga así, si no entendemos el propósito de lo que Dios está haciendo. ¿Cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos quemándose se fundirán? ¿A poco, dirán algunos, a poco el mundo va a ser quemado? Mira, hermano, el hombre tiene el poder para quemar el mundo múltiples veces. ¿Cuánto más Dios que lo creó? ¿Tiene o no coherencia lo que leíamos en la mañana de la Nueva Jerusalén, los cielos nuevos, la tierra nueva, capítulos 21 y 22 de Apocalipsis? Buenas noticias en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, después de todo lo malo. Primero serán deshechos, pero luego serán hechos nuevos otra vez. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Eso es lo más importante de hoy en día. Esa es la noticia que no sale en los noticieros, en los periódicos, aunque mira, me sorprende cuántos presidentes de diversos países han entrado en oración por estas cosas. El de Estados Unidos, la de Bolivia, el de El Salvador, el de Panamá, el de Paraguay, el de Guatemala. Algunos otros tal vez, no sé. Pero cómo ahora aún los grandes y poderosos, sí es verdad, dicen que el virus es el gran ecualizador, porque los grandes poderosos ahora también están siendo humillados, porque no tienen la ciencia, el dinero, los recursos para aliviarlo. ¿Y sabes qué? Todo es para bien, para traernos a un espíritu de humildad y de arrepentimiento. Así que, hermano, te animo a velar, a tener sabiduría, a discernir los tiempos, y te hago esta pregunta. Si este fuera el fin, el Señor dice, aún no es el fin, pero si lo fuera, ¿estás preparado? Preparados debemos estar. Padre nuestro, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, el espíritu de la letra, lo que el Espíritu ha inspirado a hombres como Mateo, como Pedro, hombres fieles de la antigüedad, todas las escrituras que hemos visitado. Padre, a tener esa sabiduría y discernimiento. Isaías decía, cómo hay quienes viendo no ven y oyendo no oyen. Padre, que no seamos de esa categoría, de los que son con ojos, pero ciegos, y de los que son con oídos, pero sordos. Danos discernimiento de las cosas que no se ven y de las cosas que no se oyen. La visión de lo alto, la palabra que viene de lo alto, Señor.
ahí donde viene la verdadera sabiduría, la verdadera paz, el verdadero gozo y ánimo y seguridad, donde no hay motivo de ni religión, ni filosofías, ni psicologías para uno autoanimarse, autopersuadirse. No, Señor, tú nos persuades y nos das un camino firme de cómo hemos de andar. ¿Nos ha hablado el Señor en esta noche? Ha sido necesario el abrir nuevamente para muchos aquí, palabra conocida, pero qué necesario es revisarla en el contexto de los acontecimientos. El Señor ya lo había dicho y cómo nos ubica perfectamente en donde debemos de estar. Habrá quizá alguien viendo a través de los medios que diría: yo no sé si yo tengo la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados, la vida eterna. Pues la palabra de Dios dice que todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno, todos vamos camino de condenación. La paga del pecado es la muerte, no solamente la muerte del cuerpo, la muerte espiritual, que es una separación eterna de Dios, y el lugar preparado, lo hemos visto, un lago de fuego y azufre, de condenación. Dios no quiere que vayas allá, por eso Dios envió a su Hijo, por eso hemos recordado hoy ese sacrificio, para que a través de la muerte de Cristo y su sangre preciosa, tú tengas limpieza de pecados, tú tengas redención, seas acepto delante del Padre como uno que tiene una cuenta tan limpia, tanto como si nunca hubieras pecado. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Ese es el poder de la cruz del Calvario. Y si tú te amparas por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el único que pudo salvarte, nadie más era limpio de pecado como Él, nacido de una virgen por obra del Espíritu Santo, Hijo de Dios, era el único que podía ofrecerse como sustituto. Dios mismo, con quien teníamos enemistad a causa de nuestro pecado, nos amó siendo sus enemigos de tal manera que se ofreció a sí mismo para salvarnos. ¿No creerás en Él? ¿Tienes otra alternativa? Tus buenas obras, tu religión nunca alcanzarán. Solamente en Cristo tienes salvación. El Señor lo hizo fácil. Un niño puede entender este mensaje. Pon tu fe en Él, dile: Señor, yo abro mi corazón a ti, ven a mí, te recibo, creo en ti, dame esa salvación, dame la vida nueva, la que solamente tú puedes dar, la que dura eternamente, el perdón de mis pecados, que cuando yo me presente delante de ti sea hallado como si nunca hubiera pecado. Oh, no lo merecemos, merecemos el infierno, pero eso es lo que Él te otorga. Él pagó el precio total, para ti es gratis. ¿No he de hacer buenas obras? Claro que sí, pero después de haber recibido a Cristo como testimonio de alguien que te salvó, para que otros puedan ver cómo eras antes y cómo Cristo al salvarte te cambió, y tus obras son fruto de tu fe, fruto, no requisito de tu salvación. ¿Entendemos la diferencia? Le estoy hablando con palabra de Dios. ¿De qué otra manera le puedo exhortar? Yo puedo predicar tantas veces como sea necesario, pero solamente tú puedes creer por ti mismo. El justo por su fe vivirá. Y los que mueren por su incredulidad morirán. ¿De qué te sirve no enfermarte o sanar de un virus o de cualquier otra plaga o pandemia si mueres para condenarte en un lugar de fuego y azufre eternamente? ¡Qué desperdicio! Tanta inversión que el Señor hizo para salvar nuestras almas y dejarlo ir. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué no clamas a Cristo en oración si quieres ser salvo con estas palabras? Y le dices ahí en tu corazón, Él te escucha. Sea que estás viéndolo en vivo, sea que veas este video tiempo después. Pero ¿por qué no le dices: Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador. Reconozco también que no podría entrar en tu presencia si muero con mis pecados en mi nombre, en mi cuenta. Pero reconozco que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario en mi lugar, porque la paga del pecado es muerte. Alguien debe morir, yo debía morir, pero Cristo se ofreció a sí mismo en lugar mío. En Él pongo mi fe para salvación de mi alma, para redención de aquel lugar de fuego y condenación, que no vaya yo más a donde merezco ir. Gracias, Dios, porque eres bueno y has hecho esta provisión, un camino de salvación. Gracias que enviaste a tu Hijo Jesucristo, y Cristo, gracias que, Señor, no tenías por qué ir a la cruz y padecer toda la infamia y todo el escarnio y la burla y la humillación de que fuiste objeto, siendo Dios hecho hombre. Lo hiciste por amor de mí. Gracias, Dios, por haber padecido todo ello y morir, dando tu vida para salvar la mía.
y para darme vida eterna. En ti confío y solamente en ti, no hay nadie más. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otro que haya muerto y derramado su sangre por mí, sino solo tú. En ti confío como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.